Bienvenidos a Abre Mis Ojos. Abre Mis Ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre Mis Ojos, en donde vamos a hablar acerca de la Cuaresma. Ahora el catolicismo está viviendo la época de la Cuaresma, la llamada Cuaresma, y de acuerdo con la doctrina católica, la Cuaresma es un periodo de preparación para la Pascua y para la llamada Semana Santa. Y lo pongo entre comillas porque así la llaman ellos, la Iglesia Católica le llama Semana Santa, a esa semana donde dicen que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Este periodo de Cuaresma se llama la Cuaresma porque es un periodo de 40 días donde hay introspección y ayuno para antes de la celebración de la Pascua del Señor. Esta celebración de la Cuaresma comienza, como ya la mayoría de las personas que están relacionadas con el catolicismo saben, comienza con el miércoles de ceniza. En este miércoles de ceniza van, ¿verdad?, los feligreses a que les impongan la ceniza en la frente, les recuerden que polvo son y que a polvo volverán. Es una reflexión sobre la fragilidad humana, es un símbolo de dolor y penitencia por pecados cometidos, y son realmente 40 días de austeridad. La Iglesia Católica declara que son semejantes a los 40 días de ayuno que Cristo tuvo en el desierto, que es también a los 40 días que Moisés estuvo en la montaña, ¿verdad? También que no había regresado cuando fueron los 10 mandamientos, que también ayunó por 40 días y 40 noches, y también Elías, ¿verdad?, que fue alimentado con una comida que por los siguientes 40 días no comió ni tomó nada. Eso es lo que argumenta la Iglesia Católica con respecto a la Cuaresma, a este periodo. Y obviamente se acostumbra a no comer carne los viernes. Pero ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a la Cuaresma? ¿Está esta palabra en la Biblia acaso? Y si no está, ¿de dónde sacaron este periodo? ¿De dónde sacaron este término y todo lo que conlleva este periodo de preparación para la Pascua del Señor, como lo llaman ellos? Bueno, la realidad es que la Biblia no habla de la Cuaresma. La palabra Cuaresma no la va a encontrar usted en la Biblia. La Cuaresma no es un mandamiento de Dios, no está en la Biblia. Pero entonces, ¿de dónde viene todo esto? Porque hablan, ¿verdad?, los católicos hablan acerca de 40 días de reflexión, de 40 días como el ayuno, de 40 días de introspección, de austeridad, de negar algo, ¿verdad?, hacer sacrificios. Y todo esto, ¿verdad?, en preparación para esta llamada Semana Santa. Pero ¿de dónde vienen todas estas cosas? ¿Cuál es el verdadero origen de la Cuaresma? Por sorprendente que parezca, en Génesis 10 es donde leemos la primera escritura que nos va a dar un poquito de entendimiento con respecto a dónde viene todo esto. En Génesis 10, en el versículo 8, dice lo siguiente: y Cus engendró a Nimrod. Él comenzó a ser un poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador contra el Señor. Por tanto es dicho, como Nimrod, el poderoso cazador contra el Señor. Y el comienzo de su reino fue Babel, y Erec, y Accad, y Calne en la tierra de Sinar. Y es interesante cómo dice dos veces que Nimrod fue un poderoso cazador contra el Señor. No, en algunas otras versiones dice delante del Señor, pero es en contra del Señor. La realidad es que Nimrod se puso a sí mismo como si él fuera un dios, como si fuera una deidad. Él se volvió un líder del pueblo, se volvió un líder de todas las personas en ese entonces. Y fue en contra el Señor, porque él decía que él era una deidad, y personas entonces le creyeron y lo adoraron, lo llegaron a adorar como tal. Vamos a estudiar un poquito acerca de esto, porque hay mucha historia
acerca de Nimrod y también de su madre, que también está aquí en el libro de Génesis. Pero vamos a leer lo que dice el pastor David Brown de Logos Resource Pages con respecto a Nimrod y cómo se desarrolló toda esta leyenda de Nimrod como un dios, siendo, como ya leímos, un poderoso cazador contra el Señor. El pastor David Brown dice: conforme a la antigua leyenda, Nimrod murió y vino a ser el dios Sol. Su mujer Semiramis fue impregnada por un rayo de sol y dio a luz a Tamuz, que este es un falso nacimiento virginal. Más tarde, Tamuz fue muerto por un jabalí. No obstante, después del clamor de Semiramis por 40 días, Tamuz vuelve a la vida, lo cual es una falsificación de la resurrección. De hecho, este fue el origen del falso sistema religioso que envuelve la adoración a la madre y al hijo. De hecho, durante la cautividad de Babilonia, en Jeremías, vemos que esa fue la adoración de Israel, la abocada Semiramis como reina del cielo. Y, de nuevo, esto es, el pastor David Brown escribió esto. Esta es la leyenda que se creó a través después de la muerte de Nimrod. Decían que él se convirtió en el dios Sol. Y es algo fascinante porque podemos ver en estas leyendas y mitos, como ya describía también, ¿verdad?, el pastor David Brown, que es realmente la falsificación de la resurrección de Cristo. Es realmente la misma versión, pero de otra manera. Se habla del Padre, se habla de la Madre, se habla del Hijo. Y dicen que y el Hijo que murió y después resucitó. Y esta mujer, Semiramis, la madre de Nimrod, ella fue alabada como una deidad, como la reina del cielo. Y esto, como ya leíamos, ¿verdad?, del pastor David Brown, en Jeremías habla acerca de la adoración de Israel a esta reina del cielo, que Israel cayó en esta misma idolatría de los pueblos de alrededor que adoraban a Semiramis como la reina del cielo. Y adoraban también a Nimrod, el dios Sol, y también adoraban al mismo Tamuz, como el hijo que murió y que después resucitó. Como prueba de esto, vamos a Jeremías 7 y en el versículo 17, donde habla de esto. ¿No ves lo que hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen leña, y los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa, para hacer tortas a la reina del cielo, y para derramar ofrendas de bebida a otros dioses, para provocarme a ira. Y eso es lo que estaba sucediendo en el cautiverio en Babilonia. El pueblo de Israel se había desviado, y ya hacían tortas en el fuego a la reina del cielo. ¿Dónde más hemos escuchado este término de reina del cielo? Sobre todo en el catolicismo hemos escuchado eso, con respecto a la Virgen María y con respecto a esta concepción virginal, como ya leímos acerca de Semiramis, que esa fue la leyenda, ¿verdad?, que por un rayo de sol ella fue impregnada, dio a luz a Tamuz, su hijo, que después murió y fue resucitado. Es un caso muy similar a lo que dice la palabra de Dios, pero es realmente una religión falsa que viene desde muchos, muchos años atrás, antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estas son costumbres paganas, son ideología muy antigua. Y en realidad es que la cuaresma se originó en la antigua Babilonia. La cuaresma es este periodo de 40 días donde los pobladores de ese imperio se ocupaban de guardar abstinencia en honor a Astarte, que es la misma reina del cielo. Era otro nombre para la misma Semiramis. También se le llama Ista o Acera. Y era un periodo de 40 días, como ya mencionaba, que guardaban esta abstinencia o tiempo de austeridad en honor a esta diosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su hijo había muerto.
Esto era para preparar esta fiesta de la muerte y la resurrección de Tamuz, que era un dios pagano. Igualmente el sol. ¿Por qué? Porque su padre era Nimrod, el supuesto dios sol también. Y Tamuz, en realidad, era el falso Mesías babilónico. Y este era supuestamente la reencarnación de Nimrod. Aquí vemos muchísimas cosas que están ocultas, pero que se ven acerca, por ejemplo, de la doctrina de la Trinidad, de 3 en 1. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí está hablando de Nimrod y de la reencarnación de Nimrod en su hijo Tamuz, un dios falso, pero vemos al Padre, una concepción virginal, el Hijo, y que el Padre reencarnó en el Hijo, que es lo que parte de lo que la doctrina de la Trinidad presenta, que el Padre y el Hijo son la misma persona. Es algo muy interesante cuando empezamos a investigar acerca de los orígenes de estas costumbres que tenemos hoy en día, porque la Cuaresma es una práctica muy popular entre todo el pueblo católico. Y es que la Iglesia Católica adoptó muchos de los ritos de la religión babilónica y los introdujo en sus doctrinas. Realmente cristianizó estas fiestas paganas. ¿Por qué? Para ganarse a todo el pueblo. En el libro de las dos Babilonias de Alexander Hislop, él cuenta que la Cuaresma es de origen caldeo o babilónico, como ya vimos, y afirma lo siguiente Alexander Hislop en su libro de las dos Babilonias. El festival de la cual leemos en la historia de la iglesia bajo el nombre de Easter, en el tercero o cuarto siglo, era un festival muy diferente a lo que se observa hoy en la iglesia romana y también en la protestante, y coincidía originalmente con el tiempo de la Pascua judía, cuando Cristo fue crucificado. Hablando acerca de la Pascua judía, Hislop dice que este festival no era idólatra, ni venía antes de él la Cuaresma. Está aclarando que la Pascua judía, como la llama él, esa Pascua no era idólatra y que no era precedido por el periodo de Cuaresma. Pero continúa ahondando en este tema y dice: los 40 días de abstinencia de la Cuaresma fue directamente copiada de los adoradores de la diosa babilónica Astarte. Tal Cuaresma de 40 días en la primavera del año todavía se observa por los yesidis o los adoradores paganos del diablo de Kurdistán, quienes lo heredaron de sus maestros antiguos, los babilónicos. Tal Cuaresma de 40 días era celebrada en la primavera por los mexicanos paganos. 3 días después del equinoccio de primavera comenzaba un ayuno de 40 días en honor al sol. Tal Cuaresma de 40 días fue observada en Egipto. El señor Hislop continúa hablando acerca de este mismo periodo de 40 días en Egipto. Y lo que está aquí realmente explicando es que estas costumbres son muy antiguas, son paganas, no tienen nada que ver con Jesucristo. Datan de miles de años antes de ello y no tienen nada que ver con eso. Pero lo que sí tienen en común es que fueron celebradas por el pueblo, ¿verdad? Los nativos de América, ¿verdad? Los llaman mexicanos desde antaño, y también los egipcios. Entonces están dos culturas aparentemente independientes, completamente independientes, pero celebrando este mismo periodo de 40 días. Y están hablando en honor al sol. Y en la primavera llegando al verano, que tiene también que ver con el equinoccio de primavera e incluso también el solsticio de verano. Entonces es algo muy interesante porque todas estas costumbres están entrelazadas y datan de mucho antes de Jesús. También John Lancer, en un libro de Sabean Researches, nos dice que esta Cuaresma egipcia de 40 días fue observada expresamente en honor a Osiris, también conocida como Adonis en Siria y Tamuz en Babilonia. Está hablando de la misma celebración, y esto es algo muy interesante porque
porque no solamente está hablando de Nimrod, que ya leímos en Génesis acerca de ello, de la reina del cielo, Semiramis, que también ya leímos en Jeremías, pero también la Biblia nos habla acerca de Tamuz. En Ezequiel 8, en el versículo 14, está hablando el profeta Ezequiel de lo que le dijo Dios. Y dice Ezequiel, y me trajo a la entrada de la puerta de la casa del Señor, hacia el norte. Y he aquí, mujeres estaban sentadas allí llorando por Tamuz. Y me dijo, ¿has visto esto, oh hijo de hombre? Verás abominaciones mayores que estas. Y me trajo dentro de la corte interna de la casa del Señor. Y he aquí, a la entrada del templo del Señor, entre el pórtico y el altar, estaban alrededor de 25 hombres con sus espaldas hacia el templo del Señor y sus caras hacia el oriente, y adoraban al sol hacia el oriente. Aquí vemos algo muy interesante. Vemos que estaban las mujeres llorando por Tamuz, por la muerte del supuesto hijo de Nimrod, en quien supuestamente Nimrod había reencarnado. Y está este periodo de abatimiento, de luto, de dolor. Están las mujeres llorando por Tamuz, y todavía lo dice más claramente con alrededor de 25 hombres con sus caras hacia el oriente. Estaban adorando al sol con las espaldas al templo del Señor. ¿Por qué? Porque el templo, la puerta del templo estaba en el lado del oriente. Y estaban dándole la espalda al templo de Dios y estaban adorando al sol hacia el oriente. Vamos a leer los versículos 17 y 18 para ver qué opina Dios de todo esto. Y me dijo, ¿has visto, oh hijo de hombre? ¿Es cosa ligera para la casa de Judá hacer las cosas odiosas que hacen aquí? Porque han llenado la tierra con violencia y se han vuelto para provocarme a ira aún más. Y he aquí, ponen la rama a sus narices. Por lo tanto, también trataré con ellos con furia. Mi ojo no escatimará, ni tendré lástima. Y aunque ellos griten a mis oídos con una alta voz, no los oiré. Esto es lo que Dios dice con respecto a prácticas paganas, a abominaciones, a adorar a dioses que no son dioses, a adorar lo que no dice en la Biblia que se deba de adorar. Al contrario, Dios lo condena, es una abominación llevar a cabo todo esto. Pero ¿cómo es que las personas empezaron a adorar a la Reina del Cielo? Que empezaron a adorar al Hijo, ¿verdad? Esta falsa representación de Cristo. ¿Cómo es que se llegó a adoptar este periodo de 40 días que tiene orígenes en el paganismo, que tiene orígenes en estos dioses falsos, en estas personas que se hicieron pasar como dioses, como Nimrod y su madre Semiramis, que como ya leímos fue el origen de la adoración de la madre y el hijo, cosa que está presente, muy presente en la iglesia católica y en muchas iglesias también protestantes. La adoración a la madre y al hijo, la adoración a María y al niño Jesús. Semiramis y Tamuz, que fueron el inicio de la adoración de la madre y el hijo, fueron llamados Isis y Horus, Venus y Dionisio, Diana y Atis, y Astarot y Tamuz, respectivamente. Además, la imagen de la diosa sosteniendo un bebé en sus brazos fue venerada en muchos países del mundo. En el siglo IV, cuando se llevaban a cabo los concilios de Nicea, Constantino I, el emperador romano, anunció el cristianismo dogmático. Y después este cristianismo dogmático fue llamado catolicismo. Y católico significa universal. Y la denominó como la religión del Imperio Romano. Aunque cuando esto sucedió en el concilio de Nicea, había un problema. Es que la gente que vivía en ese entonces no quería dejar sus festividades paganas. Todavía se aferraban a estas festividades de adorar al sol, de adorar a la supuesta reina del cielo, de adorar a Tamuz. Y entonces lo que sucedió para poder ganar adeptos a esta nueva religión es que tomaron medidas entonces
para amalgamar estas fiestas cristianas con las paganas. Esto fue lo que el cristianismo dogmático hizo, que realmente ahora se llama el catolicismo. Empezaron a mezclar, a amalgamar estas fiestas y poniéndoles el símbolo de cristianas. Eso es lo que sucedió. Y hicieron algunos ajustes en el calendario. Obviamente tenían que ajustarlo para que coincidiera con las cosas, ¿verdad? Con las cosas que están escritas en la Biblia, o tratar de que coincidiera con las fechas, ¿verdad? De la muerte de Cristo, para decir que están adorando a Cristo, porque es este cristianismo dogmático. Entonces, de esta manera, con estos ajustes, lo que estaban tratando de hacer es hacer creer a todo el pueblo pagano que la Pascua judía, y así se llama, así lo llaman muchas personas, pero sabemos que la Pascua es la Pascua del Eterno, no la Pascua judía, pero haciendo creer a las personas que la Pascua, que el día de la resurrección del Mesías y también la fiesta a Tamuz eran una sola cosa, que eran lo mismo. Eso es lo que se estaba tratando de hacer, de amalgamar todo esto. De hecho, si hacemos un poco de investigación, los calendarios, por tanto, con estos ajustes, la mayoría de las veces coinciden. Coincide la llamada Semana Santa con la Pascua del Eterno, con la Pascua que guardan los judíos, y también con, obviamente ya no se celebra así esta fiesta de Tamuz, pero este es el heredero de esta fiesta de Tamuz. La Cuaresma es realmente lo que tenemos hoy en día de esa misma celebración de 40 días de luto, de tristeza por Tamuz. Y aunque parezca difícil de creer, esta Cuaresma nunca fue observada por Jesús, ni por sus discípulos. De hecho, esto no empezó a ser observado sino hasta el año 360 después de Cristo, después del concilio de Nicea. Aunque ya se llevaba a cabo antes, como ya mencionábamos, en las fiestas paganas, por el pueblo pagano. Pero como tal, como Cuaresma, con ese nombre, con estas costumbres, no se comenzó sino hasta el año 360 de la era moderna. Y originalmente solamente se guardaba por una semana, algunos lo guardaban por 1 o 2 días, y unos lo guardaban como por 40 horas, pensando que este era el periodo que Jesucristo había estado en la tumba, cosa que no es verdad. Pero después, eventualmente se convirtió en este periodo largo de 40 días de ayuno y de ciertos alimentos, que fue muy rígido. Ya después, en el siglo IX, se suavizaron las reglas, porque había personas a las que realmente no les gustaba este periodo, ¿no? Era muy difícil. Y lo que hicieron es cambiarlo, ¿verdad? Por obras de penitencia. Por eso ahora la gente dice, no, es que voy a dejar el alcohol, o voy a dejar de fumar, o voy a... por este periodo de 40 días, ¿verdad? Voy a hacer un sacrificio. Si me gustan mucho los postres, voy a dejar el postre. Cualquier tipo de sacrificio durante la Cuaresma. Y entonces se convirtió que solamente era hacer estas obras de penitencia y celebrar el miércoles de ceniza, ir a misa, que mucha gente va, ¿verdad? Y se pone la ceniza. Y también dejar de comer carne los viernes, que eso ya tiene también otra historia, ¿verdad? De por qué dejar de comer carne los viernes. Y también el auge, ¿verdad? De que comer pescado era aprobado para ese día. Pero realmente la Cuaresma es tan pagano como los carnavales que preceden, porque el carnaval viene precisamente antes de este periodo de 40 días, porque es un periodo de locura, donde la gente se desenfrena durante el llamado martes gordo, ¿verdad? Como se le dice a ese día, ¿verdad? Y ese día es sumamente pagano, también como lo es la Cuaresma. Y Dios no aprueba esto, porque estos son cosas que los hombres han inventado. En la Biblia no habla acerca de un periodo de 40 días que signifique nada antes de la muerte de Cristo. De hecho, Cristo mismo condena este tipo de prácticas, condena este tipo de instrucciones, este tipo de comportamiento. En Mateo 15, versículo 7, Jesús les está hablando a los fariseos, pero esto aplica a todos, en realidad.
a todos los que hagan esto mismo. Él les dijo, hipócritas. Isaías ha profetizado bien concerniente a ustedes, diciendo, esta gente se acerca a mí con sus bocas, y con sus labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí. Pero ellos me adoran en vano, enseñando por doctrina los mandamientos de hombres. Y es que en realidad eso es lo que es la Cuaresma. La Cuaresma son doctrinas de hombres, son mandamientos de hombres. Dios condena esto. Dios no quiere que celebremos cosas que no están en su palabra. Dios nunca ha querido que su pueblo celebre nada que celebran las otras personas, que celebran los pueblos paganos, porque es adoración a la creación y no al Creador. Porque Nimrod era el dios Sol, porque su hijo Tamuz era también el dios Sol. Y eso no es lo que Dios quiere. De hecho, cuando el pueblo de Israel iba a entrar en la tierra prometida, Dios les dio estas instrucciones en Deuteronomio 12 a su pueblo Israel. Destruirán absolutamente todos los lugares sagrados donde las naciones, las cuales poseerán, han servido a sus dioses, en las montañas altas y en los montes bajo todo árbol verde. Y demolerán sus altares y destruirán sus pilares parados, y quemarán sus aceras con fuego, y cortarán a pedazos las imágenes labradas de sus dioses, y destruirán sus nombres de aquel lugar. No harán así al Señor su Dios. Este es lo que Dios deseaba, que no adoraran a aceras, que son también imágenes de mujeres, y pilares, y en los lugares altos, y llevaban a cabo toda clase de abominaciones delante de Dios. Adoraban a imágenes labradas de sus dioses. Y Dios les dijo que destruyeran todo eso, que Él no quería que su pueblo tuviera nada que ver con eso. Tenemos que pedirle a Dios que nos abra nuestros ojos para ver esta verdad acerca de estas tradiciones. Porque la Cuaresma es una tradición pagana. Es una tradición a dioses ajenos, a dioses paganos, que Dios nunca ha ordenado en su palabra. Por mucho sacrificio, por mucha introspección que sea, Dios no lo ha ordenado. Su origen es pagano. Su origen es realmente es un engaño. Porque es una falsa representación de algo que Dios jamás dijo que se debía de guardar. La Cuaresma es algo que no está en la Biblia. Es lo que hemos podido ver hoy, que no está en la Biblia, que no se debe de guardar. La Iglesia Católica ha pervertido el cristianismo. La ha contaminado con toda clase de ritos, con toda clase de tradiciones paganas, para poder tener a la mayoría de las personas junto con ellos. Pero esto no es lo que dice la palabra de Dios. Si vamos a ser fieles a Dios, tenemos que obedecer lo que Dios dice en su palabra. Porque Dios tiene sus fiestas. La Pascua del Eterno es una fiesta de Dios. Pero la Cuaresma no es parte de esto. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos, y nos vemos en el próximo episodio.